¿Cómo están? Bienvenidos al canal Ilaló Reserva Planetaria de Luz. El día de hoy tenemos una invitada, es Teo Calle, que realmente está abocada completamente al tema de la preservación y protección del choco andino. Bienvenida, Teo. Gracias, Mavi. Muy complacida de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos. Quisiera comentar un poquito a la gente que nos está escuchando en estos momentos algo acerca de ti. Tú eres investigadora, escritora y activista. Fundaste también Biodiverso Choco, que es una organización integrada exclusivamente por mujeres del territorio, entre artistas, investigadoras y líderes comunitarias. Además, estás abocada al tema de conservación patrimonial natural del Choco Andino, que es la Reserva de Biosfera del Choco Andino desde el 2021. Y aparte eres integrante de Quito Sin Minería, que busca prohibir la minería metálica en este territorio. Además, quería comentarle también a las personas que nos están escuchando algo un poquito más a detalle del Choco Andino. El Choco Andino tiene 500 especies de aves, 5 clases de felinos, el oso de anteojos también que está ahorita eh, eh, que está protegiéndolo completamente, una organización que también está abocada a Teo. El jaguar, 266.000 toneladas de carbono capturan cada año solamente el choco andino. Y una de las cosas que realmente me impactó es que debajo de todo esto hay empresas mineras con 14 concesiones activadas buscando oro. Eso es importante de recalcar para poder empezar la entrevista. Coméntame un poquito más, Teo. Cuéntanos cómo fue ese momento en que decidiste realmente abocar tu misión, tu vida al servicio del Choco Andino. Bueno, yo vivo acá como aproximadamente 20, 22, 23 años. Vivir aquí es un privilegio. Vivir rodeado de naturaleza, de bosque, de aves, de todo lo que mencionaste. Pero ya una vez que estás aquí adentro y te das cuenta que esto que se ve tan hermoso, tan paradisiaco, no lo es tanto, porque tenemos, yo puedo decir, quizás cientos de amenazas, eh, y es permanente la amenaza, ¿no? Desde la tala de bosques, desde que la tala de bosques, por ejemplo, ya eso empieza a ser una amenaza no solo para nosotros como personas que buscamos un espacio de naturaleza, sino para la fauna, ¿no? Para la flora y la fauna. Amenaza con la contaminación de los ríos, por ejemplo. Tenemos la minería, que es otra amenaza muy fuerte. Tenemos muy poca atención en temas de salud, de educación. En primer lugar, creo que el desconocimiento de la gente de qué es el chocoandino, de lo que significa el chocoandino, esa también yo le tomo como una amenaza, porque ese desconocimiento hace que quizá no tengamos el cuidado de cuando vienes acá, pues actuar de tal o cual manera, ¿no? Entonces, bueno, son amenazas y el hecho de vivir aquí hace que tengas que como de pronto despertarte y ver que como tienes tantas amenazas encima, tienes que organizarte para un poco ver qué se puede hacer, porque todos los que vivimos aquí sabemos que si no nos organizamos, pues se nos viene encima todas estas amenazas de las que hablé. Entonces, solo te queda organizarte. Es como una respuesta eh, natural, digamos, y es por eso que empezamos a organizarnos ya por la protección de las aves, ya por el tema de la minería, ya por la protección al hábitat del oso andino, y así, ya por un poco por la cultura. Entonces, como te digo, una respuesta natural quizá de supervivencia. El Choco Andino ha sido declarada Reserva Biosfera por la UNESCO. Hay muchas biosferas en Ecuador. ¿Qué es lo que le falta
al pueblo ecuatoriano, a las personas ecuatorianas realmente a tomar conciencia de que realmente puedan proteger el Chocó andino en estos momentos? Bueno, yo creo que es como proteger realmente la riqueza natural del país. Claro, el país tiene 7 reservas de biosfera, pero a la final, o sea, el Ecuador mismo, el Ecuador en sí es un país rico en biodiversidad. Ujú, ¿Qué tenemos que hacer para protegerlo? Pues, bueno, una es que entender que estas áreas de gran biodiversidad que regularmente viven del turismo, creo que es una de las fuentes de trabajo, de los recursos de vida en estas zonas. El turismo tiene que ser un turismo responsable, tiene que haber esa conciencia de que no puede ser un turismo como visitar otro lugar que no tenga tanta biodiversidad, por ejemplo, tienes que estar consciente de que el agua eh, tiene que ser protegida y para que sea protegida el agua, tanto para las personas que vivimos aquí como para los que viven ujú, en las ciudades, tiene que ser protegido el bosque. Entonces es como una cadena de, de pequeño conocimiento, o sea, de conciencia, digamos, que tenemos que tener y con eso, como una respuesta natural, empiezas a proteger. Es lo que nosotros llamamos educación ambiental, ¿no? Que no es más que comprendas un poco de los ciclos de la naturaleza, de que conozcas las ujú, afectaciones que hace la intervención humana en ciertos lugares, en realidad en todos los lugares, pero las afectaciones sobre todo en estos lugares tan delicados, y la gente empieza a tomar conciencia por sí misma. Por ejemplo, ujú, cosas como que el agua no sale del grifo, no es que sale del grifo, para ti en la ciudad sale del grifo. Yo tomo agua de vertiente. Aquí en el Chocó, ujú, mucha gente tomamos agua de la vertiente, porque vivimos rodeados de bosque, tomamos agua de la vertiente. Es agua limpia, es agua muy limpia, ujú, pero si en la parte más alta alguien empieza a contaminar, yo qué sé, eh, con químicos o yo que sé, un proceso de minería o, o simplemente el hecho de tener ganado en lugares donde no se debería tener y ya ujú. contaminas el agua de la gente que está más abajo. Entonces, todo eso Exacto. es como ir conociendo nomás la cadena de procesos que hacen que eh, tengas el recurso natural para bien de todos. Entonces, vas conociendo y la respuesta natural es que vas empezando a cuidar. Ujú. Tengo la información acá que el Choco andino alberga la mayor presencia de quintis o colibríes en el mundo. ¿Eso me podrías confirmar un poquito más la información? Esa es la información que tengo. No podría confirmarte esa información. Sé que entre Ujú, Ecuador y Colombia tenemos como ahí una competencia porque tenemos muchísimas especies de aves, pero con precisión no me atrevería a decir que aquí tenemos más especies en el mundo. No, no lo puedo ujú. corroborar. Tendría que informarme más. Perfecto. Hay una parte que me gustaría comentarte y preguntarte. En el agosto del 2023 dijeron no a la minería, gestionando más de 206.500 firmas con tu equipo que movió a la gente para poder juntar esta cantidad de completamente de firmas y pudieran frenar la minería. ¿Cuáles son las principales amenazas que tienes en la actualidad? O sea, ¿se ha frenado la minería en estos momentos o no? Solamente ha sido algo muy burocrático y se dejó solamente ahí lo del tema de la consulta y tienes amenazas diferentes ahorita también con el tema de la minería ilegal. A ver, unas precisiones. Sí, recolectamos. Primero decirte que el proceso de la consulta popular del Chocó Andino 2023 se empezó a gestar desde mucho antes, ¿no? Es todo un proceso largo en el que se involucran muchas, no, quizá la mayoría de organizaciones y personas del Ujú, Chocó Andino, así como de Quito, de la parte rural de Quito, porque acá también es Quito, y inclusive algunas organizaciones internacionales que pues apoyaron de una u otra manera. Entonces es un proceso muy amplio en cuanto a personas. Las firmas,
me parece que fue en el 2022 que las recogimos. Y sí, o sea, recién dábamos a conocer a la gente de la ciudad de Quito que Ujú, tenemos un lugar llamado Chocandino. Hasta ahí prácticamente casi nada se sabía. Entonces fuimos como con información, tocando puertas de colegios, de lugares, de espacios deportivos, de lugares de espectáculos públicos, universidades, ujú, todos los lugares públicos a donde pudimos llegar, plazas, estaciones de bus, todo lo que pudimos. Primero dando a conocer qué es el chocoandino, qué es lo que estaba en riesgo, y recién se enteraba la gente cómo fuimos. O sea, yo te puedo decir, fuimos caminando por la calle y dando esta información. Te puedo decir que la gente no tenía idea de que existía el ujú, chocoandino y de que era parte de Quito, no sabían. Y entonces, a partir de esta recolección de firmas, que es un requisito que nos pedía el CNE, para poder hacer la consulta, o sea, es un paso previo a la consulta popular. Entonces, ujú, esta parte ya fue como la campaña, ¿no? El recién irle a decir a la gente, miren, acá tenemos osos de anteojos, acá tenemos 5 clases de felinos, tenemos una reserva hídrica importante y muchas cosas. Ese rato que íbamos, como decir, puerta a puerta, ya íbamos como haciendo campaña sin querer, sin saber, sin estar tan conscientes de eso. Y ya una vez que recolectamos las firmas, que fue un trabajo titánico de mucha gente, bueno, nos dieron paso a la consulta una vez cumplido el requisito y ahí votó más de 1 millón de personas por ujú. prohibir la minería metálica en el Choco Andino. Sí, fue un logro importantísimo, lo es hasta el día de hoy, es un logro muy importante porque fue un proceso democrático, un proceso participativo, un proceso ciudadano, libre de partidismos políticos, que ha sido Ujú, nuestra, como un eje para hacerlo como completamente ciudadano. Eh, Así partimos y nos mantenemos hasta el día de hoy. Entonces, creo que eso también caló en la ciudadanía, esta independencia partidista. Pero bueno, ya una vez que lo hemos logrado, este proceso democrático, decirte que no tenemos minería, no, no es cierto. Primero, porque la ujú, consulta popular, el ganar la consulta popular, no implicaba que al otro día ya salgan las mineras que ya estaban ujú, instaladas aquí, sino que poco a poco vayan terminando sus permisos que tenían, sus permisos de exploración o explotación, los que hayan tenido y vayan terminando y no se renueven. Entonces, no es un proceso de hoy para mañana, sino que poco a poco se tiene que ir cumpliendo. Pero eso es una cosa. Por otro lado está la minería ilegal, que aquí también quiero hacer como ujú, un paréntesis. No necesariamente las concesiones entregadas por el gobierno se pueden llamar minería legal y las que no son por el gobierno, o sea, las unas legales y las otras ilegales. No necesariamente funciona así, porque si el gobierno entrega una concesión y la empresa concesionada no cumple los parámetros, la normativa legal, también está incurriendo en ilegalidades, que es el caso, ujú, que aquí ese es el caso. Entonces, nosotros no hacemos una diferencia mucho entre legal e ilegal. Eh, ujú, no es que no la conozcamos, no es que no queramos verlo, no, pero casi realmente nadie cumple la normativa, los permisos ambientales se ignoran, entonces prácticamente para nosotros son ilegales todas estas empresas con concesión o sin concesión, porque si no cumplen la normativa ambiental, no, ¿qué diferencia tenemos? Ahora, pero hay también atrás de procesos de minería ilegal, claro, también hay otros peligros que ya conoce todo el país, otras amenazas ya a la seguridad. Entonces, es ujú. como que la situación ha ido como empeorando al ritmo de lo que hemos visto en el país, ¿no? La seguridad.
la delincuencia organizada y temas como muy complicados. Ujú, ujú. Sí, sí, es un tema un poquito álgido que justamente quería preguntarte. Es un tema que realmente la gente tiene que saber que acabando la minería o que el gobierno haga este tema de consultas no quiere decir que realmente acabe la minería, como tú dices, ¿no? Y es un conjunto de trabajar también en comunidad. Tú me comentabas acerca del tema de la protección del corredor de hábitat del oso de anteojos. ¿Me podrías comentar más a detalle eso, de eso también que estás tú trabajando? Sí, desde el 2013 tenemos una declaratoria de área protegida municipal, se llama Corredor Ujú, Ecológico del Oso Andino. Es un área de aproximadamente 60.000 hectáreas, donde están involucradas 5 parroquias, que son Nono, Calacalina, Negalna, Negalito y San José de Minas. Es- Esta área es denominada Corredor Ecológico del Oso Andino porque aquí habitan osos de anteojos y es el lugar quizá más conservado, donde su hábitat todavía tiene condiciones para que el oso habite, pues, ¿no? ujú, Mm, pese a que hay esta declaratoria del municipio de Quito, pese a que nosotros como habitantes de esta zona hacemos todo lo que está a nuestro alcance para proteger también el hábitat, no necesariamente esto avanza bien, ¿no? Porque las amenazas son más grandes que todos los esfuerzos que hacemos. Simple y sencillamente eso, seguimos perdiendo bosque, tenemos cacería todavía, tenemos ujú, muchos conflictos entre la gente y la fauna, no necesariamente porque la gente sea mala y mate a los osos, sino porque hay que entender que la gente que vive aquí ya desde hace mucho tiempo se ha asentado en una zona de bosque donde antes vivía el oso. Entonces, mm, resulta natural que si esta persona vive en un espacio de bosque que era el hábitat del oso y viene el oso a donde él solía alimentarse, pues se va a encontrar una finca, un sembrío, un potrero y esto va a dar un problema, ¿no? Entonces son cosas que ujú, suceden y no puedes hacer mucho porque hay normativa. El, el atentar contra la vida de especies protegidas tiene una penalización, una sanción, pero también hay que comprender qué pasa detrás de eso, ¿no? Si está una persona, una familia dependiendo de un cultivo, de un potrero, que ese es el ujú, medio de vida acá, y por A o B tiene problemas con los osos. Sí, debería ser sancionado si es que agreden al oso, pero también las personas dicen, ¿y qué pasa con nosotros? Si el oso me está agrediendo, no a las personas, ¿no? Pero sí a los cultivos, sí a los potreros, sí al ganado. Entonces hay un problema socioambiental ahí que hay que comprender, no es de fácil solución, no se trata de meterle a la cárcel a la gente, porque hay, como te digo, un ujú, problema social fuerte, problema humano fuerte. Y como no es de fácil solución, pues siguen ocurriendo casos, siguen ocurriendo cosas. ¿Qué haces? Educación ambiental. Nosotros, por ejemplo, hacemos educación ambiental con nuestros propios recursos la mayor parte del tiempo. Otras veces sí encontramos a alguien que nos financie. Y es como lo principal, ¿no? Quizá encontrar formas para que las personas, los finqueros, puedan manejar sus cultivos poniéndoles cercas ujú, o los potreros, no dejarle al ganado como en el libre pastoreo que se vayan por el bosque, no. Entonces, como mejores técnicas para tratar de mitigar este conflicto. Entonces, bueno, esta organización a la que yo pertenezco trabaja por eso y junto con otras organizaciones, ya te digo, con los que se quieran juntar, nosotros seguimos haciendo alianza y seguimos trabajando desde distintas formas, desde educación ambiental, desde, yo que sé, algún ujú, tipo de proyecto que le enseña a la gente a producir de otra forma, quizá
O sea, la producción sostenible realmente es la clave, ¿no? Una producción donde podamos convivir especies silvestres y personas. Pero Ujú, hasta ahora yo he estado en muchos eventos, en muchas charlas, en congresos. No hay una fórmula, no hay. Tenemos que aprender a convivir, pero hasta ahora no hay una fórmula que digas, sí, es que hay que hacer esto así y así y así se soluciona. No, es un trabajo permanente. ujú. Quería preguntarte acerca del proyecto, hablando del tema del oso andino, el proyecto Biblioparque del Oso, que justamente acaban de lanzar con tu grupo, que es el colectivo Biodiverso Choco Mujeres que Mueven al Mundo, y también que me puedas comentar más a detalle acerca de ese colectivo. Claro, bueno, sí, bueno, el colectivo se ha ido formando con mujeres de todas las tendencias, me refiero en cuanto a que eh, a unas compañeras les gusta la cultura y trabajan más por la cultura, otras trabajan más por el ambiente, otras por Ujú, la educación. Entonces, como que ahí nos hemos juntado gente o mujeres que quieren hacer algo por su patrimonio natural y cultural. En el caso de la Biblioparque del Oso, es justamente un proyecto que incluye las dos cosas, ¿no? La cultura y el ambiente. ujú, Está aquí, vamos a inaugurarla, todavía no se inaugura, está ya iniciado el proyecto, está por inaugurarse el próximo mes dentro de nuestra reserva de bosque, está la Biblioparque, ¿no? Nosotros tenemos desde hace varios años como iniciativa de educación ambiental una metodología que se llama Parques Escuela, es una metodología itinerante. Entonces vamos por ujú, las comunidades haciendo educación ambiental a través del arte, a través de la ciencia, a través de la lúdica. Entonces, la Biblioparque se junta a esta iniciativa de Parques Escuela para también hacer la biblioteca itinerante, ir por las comunidades, también, además del otro que ya te cuento que hacemos, pues prestando los libros, haciendo mediación lectora, pues tratando de motivar, sobre todo a los jóvenes que ujú, lean, pero no están incluidos solo niños y jóvenes, sino también las madres de estos niños, las abuelas, las señoras que los cuidan, todos son invitados a participar en nuestros talleres. Y esto ya lo vamos haciendo por tercer año consecutivo. Entonces es ujú, una metodología que ha dado muy buen resultado, que hace que la gente pues no vaya a un taller como aburrido ni nada, sino que más bien se divierta, aprenda, entienda las cosas, el porqué de las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir del Biblioparque y de Parques Escuela, que son iniciativas que van como juntas. ujú. Y el colectivo que tú estás comentando son con mujeres de las comunidades. ¿Cómo ha sido la recepción en cuanto a estas iniciativas de ustedes? ¿Ha habido una apertura de las comunidades? Claro, como te decía antes, el chocuandino ha tenido un proceso de organización casi natural, Ujú, debido a que tenemos, como te digo, que defendernos de muchas cosas. Entonces, gran parte de estas organizaciones están lideradas por mujeres. Entonces, el trabajo de las mujeres aquí es fuerte, pero trabajamos a la par, pues, con los compañeros, ¿no? O sea, sé que hay una fortaleza grande, pero no puedo tampoco desmerecer que hay muchos compañeros que también trabajan muy, ujú, muy, muy duro. Entonces, sí, pero sí, el trabajo comunitario aquí es como de mucha conciencia colectiva, entonces hay aceptación, hay trabajo que la gente pone, que ponemos, porque yo soy habitante igual y yo trabajo igual, ponemos para mejorar lo que ya tenemos, ¿no? O para quizá proponer cosas nuevas, quizá proponer iniciativas en la educación, como lo que te digo, ¿no? O sea, ujú, complementar la educación de los niños. Ahí estamos muchas mujeres involucradas también. ujú.
el tema de, yo sé que te he preguntado acerca del Choco andino, pero para ti, para Teo Calle, ¿qué es el Choco andino? Si te encuentras algún turista o de repente alguna persona ecuatoriana y te dice, no conozco el Choco andino, para los que no conocen, ¿qué les dirías? O sea, de acuerdo ya como una persona como tú vives, ¿qué es lo que quisieras transmitirle? Bueno, yo siempre empiezo diciéndole que el Chocoandino es mi hogar y que es el hogar de mucha gente, gente que Ujú, no vivimos de la misma manera que los turistas que vienen. Como es importantísimo, más que describirles exactamente el lugar, es, es explicarles lo que significa el lugar. Es, ujú, es el hábitat de muchas especies, entre ellas nosotros también seres humanos. No vivimos mucha gente aquí en el Chocó. Sin embargo, dependemos completamente del agua limpia, tal como un colibrí, tal como el oso de anteojos. Necesitamos del bosque, necesitamos que sea que el suelo esté sano. Entonces, siempre empiezo diciendo primero que es mi hogar, el de mi familia y el de mucha gente. También imposible no contarles que es un bosque nublado. eh, es, tenemos como, yo digo, una fortuna para mí, si tú ves como es Quito, yo salgo a la ciudad, como te digo, siempre puntualizo Quito urbano, porque aquí también donde yo estoy ahorita es Quito, vivo en un ujú. bosque, rodeada de bosque, pero es Quito. Eh, pero cuando salgo a la parte urbana, wow, el asfalto me quema. Solo el hecho de salir y caminar unas pocas cuadras para hacer cualquier trámite, cualquier cosa, el asfalto me quema. El sol desde arriba también me quema. Mi piel se empieza a secar. Entonces, cuando yo le digo a la gente que es un bosque nublado, para mí es como un espacio de naturaleza saludable. Un espacio, es Ujú, Quito, pero la parte saludable de Quito, ambientalmente, ¿no? Entonces tú vienes acá y es como que el aire está limpiecito, pues. No tienes smog, no tienes esa afectación del sol, tienes muchas reservas de agua. El paisaje es impresionante. Algún rato tú has de venir a mi casa acá, Armadillos, si es que muchas algún gracias. rato vienes, de hecho te invito. Pero el paisaje nomás ya te llena, eh, ¿qué te digo? El espíritu. Es una cosa como que yo siento que aquí todo es bueno. Si me pongo a verle toda la parte del bosque, de la fauna, todo es bueno. Entonces, primero les explico las cosas buenas que hay, ¿no? Tú vienes aquí, hay muchas cascadas, por ejemplo, hay muchas cascadas, hay muchos ríos limpios, pero también hay ríos muy contaminados. Ujú, Tampoco, no solo siempre hablo bien todo lo bueno del Chocó, yo no lo hago así. eh, Hay tanto de bueno, pero también tenemos ríos contaminados. El río que pasa por mi casa, en pleno corredor ecológico del oso andino, con tanto trabajo de mis vecinos y mío por proteger este lugar, todo de bueno, y mi río, el río que está pasando por mi casa, está contaminado, muy contaminado. No te puedo decir ni siquiera un poquito contaminado, está muy contaminado. La contaminación viene desde el área industrial de Calacalí, ujú, porque alguien dio un permiso de que se haga un área industrial en pleno Choco andino, porque Calacalí es parte del Choco andino. Entonces se ha hecho ahí una, tienen permiso de parque industrial, están dentro de la normativa porque tienen los permisos, pero eso no significa que alguien esté controlando. Debería controlarse, pero no está ujú, controlándose. Entonces, el río que nace en Nono y Calacalí, el río Pichán, las quebradas que alimentan este río están contaminándose, por lo tanto el río está muy contaminado. Tengo mi hija que estudia ingeniería en biotecnología, hizo un estudio para su tesis, un estudio del río Pichán. Y es algo tremendo. Es un caldo de fluidos humanos de todas las partes del cuerpo, porque
el análisis da fluido de tal parte, fluido de tal parte, fluido de tal parte, además de Ujú, otros componentes, ¿no? Pero es un foco de, de enfermedades, ¿no? Porque es exacto. algo que está matando el río. Y yo te cuento, así es el Chocó. Ujú, Si vas más hacia abajo, vas encontrando otros ríos contaminados, pero también encuentras ríos muy limpios, que estamos, que hacemos lo posible porque no se contaminen. Y nos toca ujú, tener como, eh, quizá muchas alianzas, tenemos alianzas con la academia, por ejemplo, con la Politécnica Nacional, con la UDLA, con la San Francisco. Ellos hacen los estudios de los ríos y en base a eso nosotros también tratamos de generar conciencia. Miren, tal río está contaminándose, tal río está un poquito contaminado, otro está muy contaminado, pero necesitamos de todos y sobre todo en este caso de los ríos, es ya decisión política. O sea, como ciudadanos podemos ujú, hacer una parte, pero la verdad es que es decisión política y eso realmente no hay. Entonces, ujú, te hablo de las maravillas del Chocó, es, es impactante. La gente viene y se impacta solo, ya te digo, solo de ver el paisaje y ver los colibríes, pero hay esas realidades también. Entonces, yo suelo explicarlo así, porque si el turista me ujú. dice, ¿puedo entrar al río? Me pregunta, me toca decirles con toda la pena, no puede entrar al río. Así es. Ujú. Te escucho hablar acerca del Chocó andino y siento que realmente tienes una conexión muy fuerte con con el sitio. Sientes que todas las personas con las que trabajan contigo, el mismo sitio los ha eh, destinado, se podría decir, para poder ser guardianes, para poder transmitir la voz de tanta biodiversidad, no solamente animal, sino también aguas, territorio. Claro, como te dije antes, es una respuesta natural de supervivencia. Si los osos de anteojos tuvieran voz, si los felinos, las aves, los tucanes, los colibríes tuvieran voz, claro, te dijeran más o menos lo que nosotros también te decimos. O sea, somos cohabitantes del mismo lugar. Em, es supervivencia, es supervivencia, y es supervivencia individual y supervivencia colectiva, y no solo de un lugar como este, sino del planeta, porque lo que pasa aquí está pasando en muchos lugares del mundo. Entonces, Así. es, esa conexión se da porque simplemente ya vives aquí. O sea, dependes del agua, dependes de esto, dependes del otro, como cualquier otro animalito del bosque, dependes. Entonces, prácticamente somos la voz de los seres que no pueden hablar y porque nos condolemos, o sea, te cambia desde adentro, ¿no? Tú ya vives aquí, ya no eres la misma persona. Y yo nací en el centro histórico de Quito y yo no sabía muchas cosas, pese a que siempre, toda la vida me ha gustado la montaña, porque mis abuelos tenían la finca en San Miguel de los Bancos y era pues, selva. Entonces siempre me ha gustado. Sin embargo, cuando vine, no es que yo sabía lo que yo sé, es el hecho de vivir aquí, el que me ha transformado y me sigue transformando, ¿no? Me sigue transformando, me sigue transformando. Es como que una planta que echara raíces en la tierra y echara raíces también hacia el bosque, hacia la niebla, hacia las aves. Es como una conexión grande, como otro ser de aquí. Entonces, yo creo que eso es lo que quizá otras personas pueden ver y sí, hay mucho de organización también comunitaria, pero nace de esta conexión principalmente con la tierra, con el ambiente. Coméntame un poquito más para poder ir finalizando la entrevista. ¿Cuál es tu visión del Choco para estos 20 años? O sea, ¿cómo visionas el Choco? ¿Con más comunidades, más personas que puedan ir ayudando, más conciencia, sobre todo para que puedan proteger el sitio? Claro, yo lo visualizo como un espacio.
de refugio para la gente de las ciudades. Las ciudades inevitablemente van a ir creciendo, Ujú, van a ir creciendo y va a haber más esta necesidad de lugares con mucho bosque, con agua, con paisaje. Entonces veo el Chocuandino como un refugio natural para la gente de las ciudades grandes. Yo veo que la gente tiene conciencia que de aquí a 10, a 20 años es lo que aspiro, que tenga más conciencia, justamente por la misma necesidad, justamente porque va a ver con sus propios ojos y con su cuerpo y con su mente, va a ver ujú. el clima, va a sentir más calor, va a tener unos efectos en sí mismo, entonces va a apreciar más la naturaleza. Es un proceso que va a ser un poco lento, pero yo creo que asimismo, por supervivencia, finalmente tendremos que volver la mirada a la conservación de los bosques, del agua, porque va a representar parte de nuestra propia existencia como seres humanos. Ujú. Quería preguntarte ya para finalizar, ¿quieres comentar acerca de alguna petición, alguna cosa que quisieras transmitir a las personas que nos están escuchando para poder tomar conciencia sobre todo? Tú me comentabas mucho acerca del agua. El agua es lamentablemente uno de los recursos tan importantes que todavía el ser humano no se da cuenta de eso. Sin agua prácticamente la humanidad no existiera, porque surten muchas cosas y obviamente la naturaleza, como digo, y tú comentabas, las personas viven en un sitio que ha pertenecido al oso. Y como siempre digo, la naturaleza regresa y regresa donde le pertenece estar. Solamente es que nosotros estamos en un sitio que les pertenecía antes a un oso, antes a un zorro, antes a un armadillo. Entonces, ¿quisieras dejar algún comentario para las personas que nos están escuchando? Bueno, sí que hagamos el turismo, o sea, la gente de las zonas biodiversas como la nuestra, gran parte vive del turismo, que es una de las actividades que menos afecta a la naturaleza, ¿no? Ujú, Igual sí afecta, como te acabo de contar, pero quizá es una de las que afecta en menor proporción. Entonces, que hagamos un turismo responsable, que consideremos a dónde vamos, que primero conozcamos qué clase de relación tiene, yo qué sé, el hotel, el restaurante, la venta de dulces, lo que sea, de artesanías, que tenga coherencia con la vida armónica, con la naturaleza, y vayamos y hagamos turismo en esos lugares, ¿no? Si ves ujú, que te están vendiendo envases de platitos de poliestireno o cosas que afectan al ujú, ambiente, que no hay cuidado con eso, que no hay cuidado con la basura, que yo qué sé, no hay un buen trato a las fuentes de agua, todo eso consideremos. Yo sé que no es fácil, ¿no? Uno viene y hace ujú, turismo y no es que esté investigando tanto. Pero bueno, poco a poco ir como tomando conciencia de aquello y hacer un turismo responsable. En cuanto a los ujú, osos de anteojos, pues considerar que es mejor que estén en el bosque lo más adentro posible, que no necesariamente vengas al corredor del oso andino y tu meta sea ver un oso. Si lo ves, que si eventualmente te los encuentras casualmente, lo ves en buena hora, pero que si no lo encuentras, también qué bueno, porque eh, estará en el bosque, estar en el bosque, que no sea tu meta ver el oso y esa es la meta de hacer turismo, ¿no? Eh, que sea eso casual, porque también se está dando mucho que la gente pide tanto ver oso que la gente está empezando a alimentar a los osos para que venga el turista y los vea, lo cual no está bien. ujú, Entonces es una especie protegida. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación por ahora. ujú. Muchas gracias, Teo. Gracias por estar en este espacio del canal Ilaló Reserva Planetaria de Luz. Sé que no va a ser la única entrevista que vamos a hacer para el canal. Gracias por transmitir esa voz, porque siento que es una voz que el Choco
te ha elegido como guardiana, al igual que todos los compañeros con los que trabajas para que puedan tomar conciencia de este espacio tan rico en biodiversidad y tan lleno de vida, que realmente la gente de alguna forma tiene que tomar conciencia de que es importante ir a estas reservas y respetar, por sobre todo respetar el sitio. Así como la naturaleza o la madre tierra nos respeta, también nosotros ser recíprocos para poder respetar estos espacios. Gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por escuchar esta entrevista. Acuérdense que nosotros, como Ilaló Reserva Planetaria de Luz, ayudamos mucho a la elevación de la conciencia, pero sobre todo a poder despertar, a trabajar en comunidad y respetar todos los espacios que la naturaleza nos da con tanto amor. Gracias, Teo. Muchas gracias. Gracias, Mavi. Gracias Un a todos. gusto. Saludos Gracias. a toda tu audiencia. Gracias. Gracias.